Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi equipo está conformado por Arturo Alexander López Sánchez, Christopher Mauricio Muñoz Cruz, Osmar Iván Ocaña Rodríguez, Javier de Jesús Marina López, Jonathan Asunción Escobar de la Torre, Alejandre Arias y Fuentes, Alberto Vázquez Núñez y su servidor Mauricio de Jesús Leiro Dorado. En breve vamos a hablarles sobre los temas ya antes vistos en el corte número 2. El primer tema en el cual vamos a tocar será tipos de plataformas. Las plataformas de oil y gas se dividen en dos grandes grupos. Las plataformas de exploración, MODU, que en sus siglas en inglés significan Mobile Offshore Drilling Units, y las plataformas de producción, que pueden ser fijas o flotantes. La utilización de una u otra depende en gran parte de la profundidad a la que se deba de operar. Las jack-up se utilizan para profundidades entre 30 y 150 metros. Son plataformas autoelevables que suelen utilizarse para perforación, exploración y también se pueden utilizar para producción. La mayoría de estas unidades tienen tres patas que apoyan en el fondo del mar a una profundidad de 100 metros. Mediante un mecanismo de elevación, la pontona se desliza a través de las patas sobre la superficie del mar. Más de la mitad de las plataformas que hay hoy en día son plataformas tipo jack-up. Las semisumergibles se utilizan para profundidades entre 150 y 600 metros. Su gran ventaja es su excelente comportamiento en el mar y el buen mantenimiento de su posición. Dispone de una buena estabilidad gracias a sus cascos bajos. Se suelen transportar en seco sobre buques especiales. Se usan tanto para exploración como para producción. Las drill ship fueron las primeras unidades que perforan a flota y lo hacen a profundidades de entre 150 y 600 metros. Permite el almacenamiento del crudo mientras se hacen las pruebas exploratorias. Son las únicas que permiten almacenamiento y exploración simultáneamente. Al no tener problemas logísticos, puede desplazarse a sitios más remotos. La plataforma jacket es la unidad fija por excelencia. Se trata de una celosía tridimensional apoyada sobre cuatro patas, con tubulares cilíndricos para evitar el pandeo. La profundidad media a la que se instala esta plataforma es a 100 metros. Plataformas de gravedad son plataformas fijas, de producción de acero o de hormigón, apoyadas sobre el fondo marino que también permite almacenar. Es capaz de producir y almacenar en mala mar, por tanto son más útiles en emplazamientos del Mar del Norte. En el mundo hay alrededor de unas 10 unidades de este tipo aproximadamente. Las unidades FPS o Floating Production Storing of Floating, como su nombre en inglés indica, son plataformas que permiten la producción, proceso y el almacenamiento del crudo. Y cuando sus tanques almacenes están llenos, se vierte el crudo a los buques shuttle para su transporte a tierra, dejando los tanques vacíos para continuar el almacenamiento. Son grandes estructuras con forma de búnker y se suelen fondear mediante una torreta en la proa de la plataforma. Los TLP Tension Leg Platforms son unidades de producción híbridas. Están unidos al fondo umbilical, tensionados que eliminan las oscilaciones verticales. Se conectan a pozos de cabeza seca. Casi todos los TLP están en el Golfo de México, donde existe una red de tuberías de gas y crudo enorme, y estas plataformas se conectan a ellas para evacuar entre ellas mismas. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero les haya gustado, continuar a mis demás compañeros. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el sistema de izaje. El sistema de izaje provee el equipo y las áreas de trabajo para levantar, bajar o suspender el equipo usando el sistema de rotación.
Como pueden ver a mi lado izquierdo, la subestructura es una estructura metálica situada en la parte inferior del mástil y tiene como medida que se eleva de 3 a 12 metros sobre el suelo. Tiene como función fundamental ser el armazón o sostén de todos los sistemas que intervienen en la perforación. Por lo tanto, estas torres deben ser construidas generalmente de materiales muy resistentes, pero a la vez que sean de muy poco peso. El piso del perforador es la parte del equipo donde las cuadrillas ejecutan las maniobras durante la perforación del pozo y donde se localiza la consola del perforador, siendo desde ahí donde se controlan todas las operaciones del pozo. El sistema de izaje está constituido por 11 partes. El malacate es un ensamblaje de gran potencia utilizado para izaje de carga que generalmente se montan sobre el piso de perforación. El bloque de corona es una serie de poleas fijadas en el tope de la torre, utilizadas para cambiar la dirección de los cables, desde el malacate hasta el bloque viajero. El gancho es un elemento grande con forma de asa, localizada debajo del bloque viajero. El muelle de tubería se ubica enfrente del equipo y se conecta al piso de perforación mediante una rampa. Se acomodan las tuberías de perforación, de revestimiento y de producción que van introducidas al pozo. La changuera se ubica enfrente del mástil y es el lugar en el que se trabaja el chango y encuadrador, acomodando las lingadas de tuberías en los peines de tal manera que se mantengan ensambladas y utilizarlas como se requiera. Las gafas se sujetan en las asas laterales que tienen el gancho y en el extremo inferior de los elevadores se sujetan de las gafas. El hueco de ratón, o también conocido como mouse hole, es una funda de acero que se extiende debajo del equipo, donde se puede alojar un dry pipe para ejecutar una conexión al Kelly o a la sarta. El rat hole u hoyo de rata es una funda de acero extendida por debajo del dry floor, donde el Kelly y el swivel son guardados durante un viaje. El cable de perforación es un cable de acero para servicio pesado, construido con hilos de aceros mejorados, trenzados con 19 hilos cada uno. Los elevadores son abrazaderas o grapas para trabajos extrapesados que sujetan la torre de perforación y las lastrabarrenas, para que puedan ser introducidos en el hoyo o sacados fuera de él. Sistema de rotación. El sistema de rotación es uno de los componentes más importantes en el equipo de perforación, ya que su función es que sus componentes interactúen entre sí para que se pueda hacer girar la sarta de perforación. Aquellos componentes que giran también pertenecen a este sistema, todo con la función principal de poder girar y facilitar el corte de la roca en el fondo del pozo mientras se está perforando. El sistema de rotación tiene tres subcomponentes, los cuales son la mesa rotatoria o el top drive, la sarta de perforación y la barrena. Vamos a hablar sobre el primero, la mesa rotatoria. Es una maquinaria sumamente fuerte y resistente que hace girar el cuadrante y a la sarta de perforación. La mesa rotatoria se encuentra en el piso de perforación y, como ya se había mencionado, nos sirve para rotar la sarta de perforación, y para eso se utiliza el buje principal y el buje de la flecha, desde el gancho, la unión giratera y la flecha Kelly, que se encuentran enroscados en la tubería de perforación. La mesa rotatoria tiene dos principales funciones. La primera es impartir el movimiento rotatorio a la sarta de perforación. La segunda es sostener el peso de la sarta cuando sea necesario, ya sea para desenroscar toda la sarta o en parejas. Vamos a hablar sobre el top drive. El sistema top drive o TDS reemplaza la mesa rotatoria, la flecha y la unión giratoria. Está colgado del gancho en el bloque viajero y un motor para trabajo pesado montado en el top drive le provee la potencia necesaria de su funcionamiento. El top drive hace rotar la sarta de perforación y la barrena directamente, y esto elimina la necesidad de una mesa rotatoria y la flecha Kelly. Debido a su diseño, el top drive sirve para agilizar las operaciones de perforación. Ahora hablaremos sobre la sarta de perforación.
La sarta de perforación es una columna de tubos de acero de fabricación y especificaciones especiales, cuyo extremo inferior va enroscado la sarta de las trabarrenas o collares, y en el extremo de esta está enroscada la broca, que es la pieza que también es fabricada con especificaciones especiales que corta la roca para hacer el hueco que llegará al yacimiento petrolífero. La sarta de perforación tiene tres funciones: rotar a altas revoluciones por minuto, pandearse bajo condiciones de alta tensión y circular fluidos bajo elevadas presiones. La unión giratoria swivel es una herramienta rotatoria que está colgada del gancho y el bloque de aparejo para suspender y permitir la rotación. Ahora hablaremos sobre la tubería de perforación de pared gruesa. La tubería de perforación de pared gruesa se fabrica con paredes más gruesas que aquellas tuberías de perforación estándar y se colocan juntas de mayor longitud. Estas tuberías se colocan generalmente justo encima de los trabarrenas y en la zona de transición entre los rígidos, las trabarrenas y las ductic tuberías de perforación. Vamos a hablar sobre las trabarrenas. Estas son tuberías de pared gruesa que se colocan directamente sobre la barrena y se emplea para aplicar peso sobre la barrena. El espesor de su pared le proporciona una gran resistencia al pandeo y también el peso necesario para mantener la sarta de perforación en tensión, evitando que se vea sujeta a fuerza de la fatiga que se da particularmente por las conexiones. Por esto, las trabarrenas están diseñadas para trabajar en compresión y podemos decir que tienen tres funciones, la cual la primera es proporcionar el peso sobre la barrena, soportar y dar rigidez a la parte inferior de la sarta de perforación y servir de apoyo y estabilizar la barrena. Ahora vamos por el último componente de este sistema, que es la barrena, que es una herramienta de corte que se localiza en el extremo inferior de la sarta de perforación y se utiliza para triturar la formación del subsuelo. Con esto se llega al yacimiento petrolífero. Pero como sabemos, existen diferentes tipos de barrenas, pero lo podemos clasificar según su estructura o su sistema de rotamiento, y lo podemos clasificar en tres, que son las barrenas tricónicas, las barrenas de cortadores fijos y la barrena ampliadora. Bueno, estos son los componentes principales del sistema rotatorio. Y ahora pasaremos al siguiente tema. Para continuar con el tema, vamos a hablar del sistema de potencias. Un equipo, para la pequeña descripción, sabemos que un equipo de perforación siempre requiere de un sistema que le dote de energía para poder hacer todos los procesos que en él conllevan. En este caso, la función primaria del sistema de potencias es proporcionar a todos los otros sistemas la energía necesaria para poder operar. Existen muchas fuentes de potencias en este sistema. La primaria, pues, es la fuente más común de potencia que se conoce, que es el motor de combustión interna. Estos motores normalmente se alimentan de diésel y pueden producir un torque mayor que lo que genera un motor de combustión de gasolina. El número de motores requeridos pues va dependiendo también del tamaño y capacidad del equipo de perforación. Los equipos modernos pues pueden tener desde 8 o más motores. La potencia generada por estos motores es transferida a los diferentes sistemas del equipo a través de una transmisión mecánica o ya sea eléctrica. Pues también vamos a hablar de la transmisión de potencia. Existen dos métodos para distribuir la potencia generada por los motores. El primero, que es la transmisión mecánica, y la segunda, transmisión eléctrica. El método seleccionado depende del tipo de motor y la configuración de equipo de perforación. La mayoría de la potencia es suministrada, pues es consumida por los principales sistemas y sus equipos, como lo son el malacate.
La mesa rotatoria y las bombas de lodo también dependen de ello. El resto de la potencia pues es distribuida a los equipos auxiliares, como la iluminación, la preparación y acondicionamiento de lodos, y también la instrumentación de equipos y aires acondicionados. Eso ya son derivados de estos. Ahora vamos a hablar un poquito de la transmisión mecánica, que es la compuesta. Un equipo de perforación mecánico utiliza la combinación de correas, cadenas, piñones, poleas y engranajes. Este tipo de sistema se le denomina sistema de potencia compuesto. Dentro de ello se deriva la transmisión eléctrica. Los equipos de perforación también eléctricos no utilizan cadenas ni todo este tipo de mecanismos que ya se les mencionó anteriormente, pero sí utilizan un generador eléctrico conectado directamente a cada uno de los motores principales. Ahí se les estará mostrando algunos tipos. También los generadores producen electricidad que es transferida a los diferentes equipos a través de cables a cada uno de los motores eléctricos. Ahí tenemos una pequeña imagen para hacer referencia a ello. La mayoría de los equipos también modernos utilizan la transmisión eléctrica debido a que presentan muchas ventajas, ya sea por su flexibilidad que se le proporciona a los equipos y también por ser generalmente más compacta. Gracias a todo ello también existen diferentes variantes de transmisión eléctrica y la transmisión mecánica. Sabemos que el sistema diésel eléctrico tiene varias ventajas sobre el sistema mecánico, siendo esta la principal, siendo la principal la eliminación de la transmisión pesada y complicada de la central de distribución y transmisión pesada y complicada de las cadenas, eliminando así la necesidad de alimentar la central de distribución con los motores y el malacate. Otra ventaja es que los motores se pueden colocar lejos del piso de la instalación, reduciendo el ruido en la zona de trabajo. Para ir concluyendo, ya sabemos que la potencia del equipo debe satisfacer la necesidad de las exigencias del sistema de izaje, del sistema rotatorio y del sistema de circulación de fluido de perforación. La potencia máxima teórica requerida también está en función a la mayor profundidad que pueda hacerse con el taladro. A continuación les voy a dar unas pequeñas cifras de a qué profundidad debe estar la potencia del motor. En este caso aquí nos marca que a una profundidad de 1300 a 2200 metros debe generar la potencia 500 caballos de fuerza. Tenemos otro ejemplo por decir de 3600 a 4800 metros debemos estar generando 1500 caballos de fuerza. Y a una profundidad mayor de aproximadamente de 4800 hasta los 9100 metros debe generar una potencia de hasta 3000 metros. Pues esto sería todo de mi parte y pues ya va a seguir mi compañero explicándoles el siguiente sistema. Hola, me presento, mi nombre es Alejandra Cifuentes y hoy les vengo a hablar sobre el sistema de circulación. Como podemos ver, aquí tenemos una muestra de cómo es un sistema de circulación. La función principal de un sistema de circulación es extraer las rocas del pozo durante el proceso de perforación. El sistema está compuesto por equipo superficial y subsuperficial. El equipo superficial está compuesto por las bombas, por la presa de lodo, por el stat-pibes, por el equipo de control, el desclarificador, la temblorina y los preventores. El equipo superficial está compuesto por la tubería de perforación, las barrenas, las trasbarrenas, el pozo mismo y las herramientas. El componente más importante para el sistema de circulación es la bomba de lodo y la presión hidráulica suministrada, ya que de eso dependerá el gasto y la presión requerida para una buena limpieza del pozo. Bien, y ahora les explicaré sobre los tipos de bombas que se utilizan en la industria petrolera. En la industria petrolera existen dos tipos de bomba, la bomba dúplex y la bomba triplex.
La bomba dúplex está constituida en dos pistones de baja presión de descarga, o sea que son de doble acción y bombean el fluido de los dos sentidos. La bomba triplex está constituida por tres pistones simples y se caracteriza por alto manejo de descargas y altos gastos, y es de fácil mantenimiento. Bien, ahora les hablaré sobre el STAPIB. El STAPIB es una pieza tubular fijada en la pierna máxil. En el extremo inferior se conecta con la bomba de descarga y en la parte extrema superior se conecta una manguera flexible de alta presión. Ahora vamos a hablar sobre el cuello de ganso. El cuello de ganso es una pieza tubular que une la manguera flexible con el wilce. El wilce se conecta en la parte inferior de la flecha o de Kelly, que eso nos permite girar la sarta de perforación mientras circula. Ahora explicaré un poco sobre la temblorina. Es el primer equipo utilizado para el control de sólidos de producto de la perforación y se instala sobre la presa de descarga y consta sobre una malla vibratoria mediante un motor. Explicaré un poco sobre la temblorina. Es el primer equipo utilizado en el control de sólidos de la perforación. Se instala en la presa de descarga y consta sobre una malla vibrada mediante un motor. El tamaño de las partículas retenidas depende del tamaño de la malla utilizada. A veces retiene partículas mayores de 40 micras. Hola, ¿qué tal? Querido profesor, compañeros. Bueno, a mí me tocó el tema de sistema de prevención, BOP. Bueno, vamos a hablar de su sistema y cuál es su función. Bueno, el sistema de prevención está conformado por cabeza de inyector, rectificador, retornos de lodo, piso de maniobras y preventor anular y obturadores de cierre total. Bueno, y ya en su función, ¿cómo funciona? Bueno, está conformado por válvula silicia, cierre anular, válvula ciega y pues, bueno, vamos a explicar un poco qué es un BOP. Bueno, un BOP es una válvula especializada grande usada para sellar y controlar y monitorear los pozos, bueno, de gas y petróleo. Bueno, ¿qué quiere? Y estos fueron diseñados para prevenir muchos riesgos. ¿Por qué muchos riesgos? Bueno, en un sistema petrolero hay fluidos hay fluidos que tienen una presión muy alta. Bueno, ¿qué quiere decir que tiene una presión muy alta? Bueno, en este sistema, en la perforación, hay fluidos que tienen una presión máxima de hasta 1000 psi a 1500 psi. Bueno, ahorita vamos a explicar un poco de eso, pero permítame, voy a desarrollar un poco más de lo que es el sistema BOP. Bueno, el sistema BOP en términos científicos, es un conjunto de preventores. Reventor es un sistema de preventor. Bueno, ¿qué quiere decir un preventor? Que es algo que previene a muchas causas. Bueno, entonces hay dos categorías de preventores, que son arietes y anulares. Bueno, vamos a explicar un poco sobre principalmente qué es un reventor o una pata de poza. Bueno, ¿qué quiere decir una pata de poza? Bueno, lo que vemos acá en la parte superior del sistema de BOP, o si no lo pueden ver de este sistema, de este lado. Bueno, ¿qué quiere decir BOP? Bueno, el revestidor es la entrada de fluidos. ¿Qué sobre el stack book? ¿Qué significa el stack book? Bueno, es un componente donde el fabricante tiene un rango ¿Por qué se le dice rango? Porque cada fluido tiene una presión. Alrededor de un componente tiene que soportar un rango superior a
a los fluidos de yacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que los fluidos si el sistema es como que no soporta el volumen de los fluidos, puede ocasionar muchos problemas. ¿Qué quiere decir? Que si los fluidos tienen una alta presión, si el sistema no lo soporta, puede provocar muchos problemas, puede causar derrames de fluidos que se vayan a otros lados, y ahí se puede perder básicamente los hidrocarburos. Bueno, entonces, como les digo, alrededor de un sistema puede aguantar alrededor de 1000 psi hasta 1500 psi. Bueno, vamos a hablar sobre el cierre anular. ¿Qué significa el cierre anular? Bueno, su función ya no es como la válvula ciega, porque la válvula ciega, como que les comenté, que cierra toda la superficie. Acá enrolla todo esto, enrolla esto y ya no pasan los fluidos. Entonces el cierre anular es otra función. Bueno, su función ya no es cerrar todo este componente. Lo que solo va a encerrar, solo va a ser la tubería. ¿Qué quiere decir eso? De que no va a encerrar todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que este sistema se cierra nada más cuando el preventor se le da un mantenimiento, o cuando el perforador lo sacan para meterle otro nuevo, o hacerle como dice preventor, es por si un sistema está fallando, o en un sistema se cierra este preventor para que ya no pasen los fluidos. Bueno, el cierre anular es diferente. El cierre anular, esto es cuando esto se abre y los fluidos entran. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando este fluido entra, hay veces que el lodo comienza a subir. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace el cierre anular es que no, entonces que el hidrocarburo sube, pero lo que no sube es el lodo. ¿Qué quiere decir el lodo? Se puede decir se puede decir que el lodo hace que el cierre anular se cierre y solo el hidrocarburo suba, pues. Es como que si tuviera el hidrocarburo, está perforando, y lo que hace es de que el tubo cierra, es como que si se encierra, y ya solo los fluidos pasan hasta llegar hasta el sistema del cabeza de inyector. Puede que llegue. Entonces, ¿qué quiere decir? De que solo enrolla, en vez de cerrar, no encierra todo, sino solo enrolla, y ya los fluidos solo pasan, y ya los fluidos de lodo pues ya no pueden pasar. Porque, ¿qué pasa? Que si los fluidos de lodo van subiendo, pues la verdad como que pues no, ¿cómo va a ser hidrocarburos con lodo? No, pues básicamente no se puede. Bueno, pero hay otra cosa que yo investigué, y pues sobre ¿cómo le pueden decir? La máxima prevención anular en la superficie. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ahorita les voy a explicar por qué les menciono eso, el cierre anular. Bueno, en lo que investigué, la máxima prevención anular en la superficie. Bueno, ¿qué quiere decir? Ahorita les voy a dar un ejemplo. Bueno, aquí tenemos esto. Tenemos esto. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos el volumen. El volumen, ¿qué quiere decir el volumen? Se podría decir el volumen de ¿qué quiere decir? Volumen de fluidos. Pero siempre cuando tenemos volumen de fluidos, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos mucho volumen de fluidos, tenemos mucha presión. ¿Qué quiere decir? Bueno, si tenemos mucho volumen, la presión va a aumentar, va a aumentar, pero llega un punto donde tenemos la máxima, aquí les digo, como creo que lo que investigué se llama máxima presión anular, que significa que llega a un punto máximo.
Entonces, ¿qué quiere decir el punto máximo? ¿Qué quiere decir? De que cuando hay mucho volumen de fluidos, tenemos mucha presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos el cierre anular, acá está cerrado, entonces los fluidos van a subir hasta donde se pueda. Pero si la presión el volumen y la presión se juntan, los hidrocarburos se les va a llamar fracturamiento, algo así. Fracturamiento. ¿Por qué fracturamiento? En vez de que suban, se van a dispersar en los lados de la perforación. Donde estaban los hidrocarburos ya no van a estar, sino van a emigrar a otra parte. Pero se le llama mucho fracturación, algo así. Bueno, ¿qué quiere decir? Básicamente, entonces, ¿qué quiere decir? Si un sistema por eso, es que esto tenemos que tener mucho cuidado a la forma de cerrarlo. ¿Qué quiere decir a la forma de cerrar? Porque esto vamos como que paulatinamente, que vamos cerrando poco a poco. Porque ¿qué pasa? Si nosotros ponemos una presión en la presión anular, entonces ahí entra ya el panel de control, BOP. ¿Qué significa el panel BOP? Es el que controla todo este sistema. Porque es muy importante eso, porque cada sistema tiene una presión máxima. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que visualizar, se le puede decir, estar muy atentos en la causa de fluidos. Si tenemos mucho volumen de fluidos, entonces hay que dejar un poco abierto esta parte de cierre anular y hasta la válvula silicia. Bueno, ¿qué más? El panel de control. Bueno, ¿qué significan los paneles de control? Bueno, los paneles de control son los que se encargan en abrir y cerrar los componentes BOP. Continuando con lo que acaba de dejar mi compañero, vamos a seguir con lo que es el tema de los BOP preventor. Seguimos con el colector múltiple de estrangulamiento, que son las válvulas BOP que están ahí, se miran aquí en la imagen, que es un conjunto de válvulas de alta presión y la tubería asociada que ayuda que en dado caso de que uno de los dos falle, el otro se puede activar y se sigue produciendo. El que está fallando se retira, se reemplaza o se repara y uno sigue con la producción normal, como si nada. Después, ya reparado, ya reemplazado, se vuelve a insertar y listo, como si nada. Seguimos, vemos la línea de ahogo, que durante esta línea de ahogo se dice que pasa por ella el fluido de ahogo, que se inserta en la sarta de perforación, y el fluido a base de eso, el fluido anular se extrae del pozo a través de la línea de estrangulamiento que se va al estrangulador. ¿Para qué? Para que así la presión que vaya ejerciendo el fluido se estabilice, se baje y alcance una presión atmosférica. Es para eso lo que se utiliza. Bueno, seguimos con lo que es el estrangulador. El estrangulador es un dispositivo provisto de un orificio utilizado para controlar tasa de flujo o la presión del sistema de aguas abajo. En dado caso que sea mucho la presión del fluido, se va cerrando, o al revés, se abre. Si se puede, se abre lo más que se pueda, pues no excede ni la cantidad ni la velocidad con lo que uno va a recibir de esa producción. Si la presión es demasiado, el estrangulador se hace más pequeño o cierra para que llegue con menos presión hacia arriba y pase menos fluido, porque es demasiado y uno no lo puede controlar. Dentro de los estranguladores tenemos varios tipos. Tenemos el estrangulador de orificio, que es un estrangulador fijo utilizado para controlar el flujo de fluidos, normal, instalado generalmente en un árbol de Navidad o cerca de este.
Un estrangulador de orificio contiene un inserto reemplazable o un orificio fabricado con acero templado o en un material duradero similar. En ese orificio es donde pasa el fluido del aceite. Aunque se cierre el estrangulador, ese orificio permite que pase aún el aceite y se siga produciendo con menos presión y menos cantidad que llegue al suelo, a nuestro suelo, que si le ponemos demasiado, pues no vamos a tener cómo recibir tanta producción. Igual hay otro tipo de estrangulador, que sería el estrangulador de tormenta, que es una válvula que opera con la velocidad del fluido. En dado caso lleve mucha presión, lleva mucha velocidad el aceite, el petróleo o el gas, lo que hace se cierra porque va demasiado rápido, y son unos límites que ya uno tiene fijados, no puede uno pasar. Dado el caso que uno sobrepase esos límites, puede pasar algo feo, y no queremos que nos pase nada de eso, ¿verdad? Y por último tenemos otro que se llama reductor de inserción, que es un estrangulador fijo o un estrangulador ajustable, que se puede cambiar para ajustar la tasa de flujo. Quiere decir que si va mucho el aceite, se ajusta a la cantidad que se lleva el aceite. Si va menos, se puede ajustar, apretar más, apretar menos, dependiendo de la producción que lleva el pozo. Siguiendo con la imagen, ahora vamos a donde dice tubería de revestimiento de superficie. ¿Qué es? Bueno, permítanme decirle que es una sarta de tuberías de gran diámetro y presión relativamente baja, colocada en forma de someras, pero competentes por diversos motivos. ¿Qué es lo que hace? La tubería de revestimiento es lo que entra primero en el pozo, la superficie, es la que se mete hasta adentro. Es lo que baja todo hasta donde llegue el pozo. Es el primer es la primera tubería. Después de ellos se insertan otros más donde se hacen los agujeros donde se explota, y ya en la persona de la tubería de revestimiento, eso conecta directamente con el productor, que es donde sube y donde se pasa el flujo del aceite. Es algo meramente esencial, sin eso pues no se trabaja. Cierra este tema. Vamos a dejarlo otra vez muy claro para qué es el uso y funcionamiento del bobo preventor. Ven, los bobos vienen en una variedad de estilos, tamaños y clasificaciones de presión que ya traen cada tipo. Si tú pones un bob pequeño en un gran pozo que te produzca demasiado fluido, lo va a sacar, lo va a reventar y se va a hacer un desastre todo eso, que es lo que no queremos que pase. ¿Sí? No queremos que pase, pues sería algo catastrófico. Un conjunto de preventores pues están hechos de varios bob, varias unidades individuales que sirven diversas funciones se combinan para componer un conjunto de preventores de reventón, que es lo que hace el bob, como cual sería como el bob combinado, que es un tipo de preventor de reventores en el cual cada juego de arietes combina dos funciones de ariete convencional, como el de ciego o corte y tubería o cuña. La ventaja principal del bob combinado es la escasa altura necesaria para el montaje de las funciones requeridas de los arietes, que no es necesario que le pongas una gran torre de perforación o que lo coloques hasta arriba, simplemente pasas a nivel del suelo,
subes tantito y lo colocas. Generalmente esto va en un árbol de producción para que no tengamos demasiado flujo y no nos pase algo catastrófico. Seguimos con las acciones del BOP. Las principales funciones del BOP preventor son: 1. Confinar los fluidos del pozo al recinto del pozo. 2. Como segundo punto sería las principales funciones: suministrar el medio para incorporar los fluidos al pozo, que es prácticamente lo que sube en el pozo, aceite, gas. Número 3. Permitir retirar volúmenes controlados de fluidos del recinto del pozo, que sube los fluidos al BOP, el BOP deja pasar y estos ya se van a los tanques de almacenamiento, a los tanques de procesamiento, mientras esperan irse a la refinería. Además de realizar esas funciones primarias, los sistemas de BOP también se usan para regular y monitorear la presión del recinto del pozo. No puede excederse la presión, no puede exceder la capacidad del BOP, que es lo que hace ya cuando ya se siente que va a exceder, el BOP actúa, cierra y se va a traer otro. Punto 2. Centrar y colgar la sarta de perforación en el pozo, que es donde pasa la sarta directamente del BOP, para que no se mueva, no salga. Punto número 3. Cerrar el pozo, es decir, sellar el espacio anular entre las tuberías de perforación y de revestimiento, para que así ya no pase el líquido. Punto número 3. Matar. ¿Qué quiere decir con matar? El pozo, o prevenir el flujo de fluidos de la formación al recinto del pozo, que ya no pase nada ni para arriba ni para abajo. Punto número 5. Sellar el cabezal del pozo, sellar el recinto. Y punto número 6. Recortar la tubería de revestimiento o de perforación en caso de emergencia. Bueno, esto sería todo. Espero sea de su agrado y nos ponga un 10. Hasta la próxima.